donde, por supuesto, se narran los testimonios de las víctimas del conflicto armado interno. En el mismo, pues, es importante que eh, encontremos ahí información valiosa que nos permite comprender hasta dónde, o entender más que comprender, entender hasta dónde eh, el sufrimiento de la población civil, sobre todo la población civil, porque, por supuesto, la población civil no combatiente, ¿verdad? Obviamente quienes eh, eran combatientes, pues las consecuencias pues las tenían ahí, pero la población civil, digamos, es la que sufrió, digamos, y que siempre queda al final al medio de los grupos que en determinado momento pues detentan el poder, ¿verdad? Y eso generalmente así pasa acá en Guatemala y en todo el mundo. Hay una población que sufre las consecuencias de esas ansias de llegar al poder, ¿verdad? En fin, ya sea por la vía democrática o por la vía de las armas, que es lo que al final pretendían en el caso del conflicto armado interno. Y importante entonces que le demos lectura a estos documentos que están acá. En, en la, voy a compartir ese link ahorita, para que ustedes lo tengan ahí también. La idea de esto es, digamos, conocer qué es lo que sucedió. Como decíamos, un pueblo que no conoce su historia, pues generalmente se dice que está condenado a repetirla y eso es lo que se debe evitar. Pero más allá de esto, es importante conocer las causas que dieron origen al conflicto armado interno. Por supuesto, en una clase o en un curso como es este de derechos humanos, es arriesgado pretender cubrir toda la temática del conflicto armado interno. Es un tanto difícil, ¿verdad? Poderlo dilucidar, todas esas causas que dieron origen. Pero lo más relevante de esto es que nosotros lo conozcamos y aparte de eso, que conozcamos las causas que dieron origen al conflicto armado interno. Pero más allá de todo ello, también debemos analizarlo, porque de eso se trata aquí en la academia, de analizar, ¿ya? Esas causas que lo originaron, si hoy en día esas causas se encuentran vigentes, si están vigentes esas causas que originaron el conflicto armado interno. Eso es lo que debemos preguntarnos. ¿Hasta dónde como sociedad hemos superado, ¿ya?, ese conflicto armado interno? Por supuesto, siempre van a haber consecuencias, ¿verdad? Siempre. Y al día de hoy, por supuesto, dentro de nuestra sociedad, ¿ya?, subsisten o no subsisten, es lo que debemos preguntarnos. ¿Están o no están? ¿Y cuáles son esas causas que dieron origen? Un tanto difícil ponerse de acuerdo en cuáles fueron las causas que motivaron. Mencionábamos en la clase anterior algunas, ¿verdad? Dentro de lo que estábamos viendo en la clase, veíamos, por ejemplo, ese enorme poder que tenía la Ferrocarriles Internacionales, ¿ya? ¿Ya? La IRCA, esa hegemonía sobre el transporte, ¿ya? Y las grandes extensiones de tierra que ellos tenían, ¿verdad? Y no porque les hubiera costado un centavo, sencillamente los gobiernos de ese entonces pues se los habían regalado, ¿verdad? De manera que ellos tenían un enorme poder, ¿ya? Y cuando vieron sus intereses afectados por el gobierno eh, de Jacobo Arbenz Guzmán, obviamente ellos no iban a permitir que se les tocara sus intereses, como siempre. Hay intereses de por medio en todo conflicto, siempre. Y cuando se tocan esos intereses, siempre va a haber consecuencias, ¿verdad? De manera que eso fue uno de los, digamos, de las causas, ¿ya?, que originaron, por ejemplo, el derrocamiento del gobierno del coronel Jacobo Arbenz Guzmán, ¿verdad?
Y entonces, a partir de ahí, por supuesto, a partir de ahí se empiezan a configurar ciertos movimientos, pero vámonos a las causas. Las causas subyacen dentro de la sociedad guatemalteca. Muchos se van inclusive hasta al tiempo de la colonia, ¿ya? El sistema económico que impusieron los conquistadores y así toda la época de la colonia, ¿ya? Eh, que se apropiaron de sus tierras, etcétera. En fin, eso como es, digámoslo así, como era y como podría ser natural, el conquistador, ¿verdad? Imponía o impone todo, toda su forma de ser. ¿En qué sentido? ¿Ya? En el sentido económico, en el sentido religioso, ¿ya? Etcétera. Cuando se da, por eso hoy en día precisamente la conquista usada para adquirir territorio no está permitido. ¿Ya? Ya no está permitido. Antes sí, era válido. ¿Ah? Y como siempre, la ley del más poderoso, ¿verdad? El que tenía el ejército más poderoso, pues derrotaba. En fin, entonces ahí subyacen, ¿ya? Esas causas. Y revisamos la historia de nuestra Guatemala. ¿Ah? Y llegamos al gobierno de Justo Rufino Barrios, ¿verdad? Ciertos grupos de poder llegan a gobernar. Y así, y seguimos, llegamos al gobierno de Jorge Ubico y seguían ciertos grupos, ¿ya? Con sus intereses propios. Por supuesto, sin tomar en cuenta los intereses de la población en general, porque el sistema o el modelo económico que ellos tenían era el modelo de explotación, ¿ya? La explotación del hombre por el hombre, ¿ya? En beneficio de un grupo, ¿verdad? Entonces vemos en el caso del reglamento de jornaleros, ¿ya? Donde se le imponía a los campesinos que ellos debían presentar, ¿ya? Su documento de viabilidad, el cual ellos podían circular de un lugar a otro siempre y cuando presentaran su reglamento, su tarjeta de viabilidad donde se demostrara que ellos ya habían cumplido con ciertos jornales, ¿ya? Entonces, el famoso reglamento de jornaleros. Eso le garantizaba de alguna forma la mano de obra a los grandes cafetaleros, que era el producto de exportación para Guatemala, el monocultivo, ¿verdad? En fin, y así podemos ir buscando en cada una de esas etapas de la historia de Guatemala, las causas, ¿ya? Que en algún momento originaron todos esos conflictos. De ahí la pregunta, ¿será que subsisten esas causas hoy en día? ¿Cómo estaremos? ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Ya? Y ni siquiera podemos hablar de si están cumpliendo o no los acuerdos de paz, porque no hemos llegado a ese punto. Ya más adelantito lo vamos a tocar. Entonces, y seguimos revisando en la historia, ¿verdad? De nuestra Guatemala, ¿ya? Y revisamos el gobierno de la revolución. ¿Cuánto se avanzó? ¿Qué instituciones de la revolución del 44 subsisten? Y uno de ellos podríamos mencionar la institución, el Instituto Guatemalteco de Seguro Social, ¿verdad? En fin, que buscaba beneficiar a los trabajadores, ¿verdad? Por más que podamos decir que el instituto no nos atiende bien, pero igual es una de las conquistas de los trabajadores, de organizaciones de trabajadores, ¿ya? En fin, entonces, y seguimos avanzando, ¿ya? Después con el derrocamiento del gobierno de la revolución, la contrarrevolución, ¿verdad? Gestada por gobierno extranjero, ¿verdad? En fin, y destruye parte de la ventaja que de alguna forma la población podría haber conquistado. El código de trabajo, ¿verdad? El decreto 330 y así, ¿verdad? Conquistas laborales, que hoy todavía subsiste el código de trabajo, ¿verdad? En fin,
revisando esas causas que lo originaron. Entonces, se dice que esas causas tenemos, por supuesto, causas nacionales, ¿verdad? Porque hay causas internacionales también, ¿verdad? Es decir, mencionábamos lo de la IRCA, ¿ya? Y se puede decir, de alguna manera, de esa exclusión, dicen algunos, exclusión social. Y esto, precisamente, esa exclusión social, pero cuando hablamos de exclusión social, estamos hablando en cuanto a que la población en general se ha excluido precisamente de ese desarrollo que en determinado momento la economía puede tener. ¿Ah? Y también esto conlleva a la desigualdad económica. ¿M? Por ejemplo, ¿cuánto ganaban los jornaleros, los campesinos? ¿Ah? Y vemos cuánto ganan el día de hoy. ¿Ah? ¿Y cuánto está el salario mínimo? En fin, hay muchas cosas que podríamos analizar acá. Un poquito de derecho del trabajo. Esa desigualdad económica, por supuesto, de la mayoría de la población, versus la concentración de la riqueza en unas cuantas manos. Y no porque se lo hubieran ganado, sino porque sencillamente se le daban demasiadas regalías, demasiadas, eh, digamos, o como pasaba con el gobierno de Justo Rufino Barrios, se dice que él se paraba en una colina y decía a sus amigos, mira, de aquí hasta tal punto es tuyo. Y se los regalaba. O sea, así era como repartía las tierras, ¿verdad? Tierras que no le pertenecían a él, si no le pertenecían, en todo caso, a otras, digamos, a las poblaciones indígenas que fueron desalojadas de sus lugares de origen y fueron llevados a peñascos, ¿verdad? Un poquito de la historia que debemos conocer cuando se crearon los famosos pueblos de indios, en fin, ¿verdad? Eh, los despojaron de las tierras más productivas de la costa y boca costa, ¿verdad? Y se la entregaron a sus amigos. En fin, parte de la historia que nosotros como guatemaltecos debemos conocer. No lo que nos han enseñado muchas veces en las escuelas, qué bonito, ¿verdad? No, sino nosotros tenemos que leer mucho más y eso nos permite conocer esa realidad del pasado para conocer por qué estamos como estamos, ¿verdad? Entonces, vemos el conocimiento que debemos tener respecto al conflicto armado es para que todos lo sepan. ¿Ya? Esas son las palabras ya de Monseñor Juan José Gerardi, ¿verdad? Para que todos lo sepan. ¿Ya? Entonces, la idea es que se conozcan, ¿ya? Esas causas y esas consecuencias, ¿verdad? Que, por supuesto, dejó el conflicto armado interno. En ese, ese informe de Nunca Más, ¿verdad? Se va a encontrar esa información en una primera parte, información completa la- de las entrevistas y el listado de víctimas que han sido citadas en el testimonio. Para una primera parte y en la segunda parte del análisis original del testimonio realizado por analistas que participaron en la construcción del REMI. Esta parte contiene violaciones individuales, violaciones colectivas, masacres, así como también descriptores del tesauro utilizado por testimonio, ¿verdad? Por ahí les compartí el link para que ustedes puedan darle una leída a esto, porque reitero, es importante que lo conozcamos, ¿verdad? Y decíamos que la población civil desarmada, que no era combatiente, es la que quedó en medio, ¿ya? E inclusive fue obligada a formar parte de las eh, patrullas de autodefensa civil, las famosas PAC.
¿verdad? Los campesinos pasaban vigilando toda la noche, se turnaban, ¿ya? Para cuidar sus poblaciones, ¿verdad? Y de alguna forma, pues ellos sufrieron esto, pues porque los patrulleros lo que hacían era, pues imaginemos el campesino trabaja de sol a sol y encima de eso tener que ir a patrullar, ¿verdad? Ya. En fin, es parte de ese sufrimiento de la población guatemalteca durante el conflicto armado interno. Entonces las causas, decíamos, esa exclusión social, ¿ya? Esa desigualdad económica, que debemos preguntarnos si subsiste o no. Yo quisiera abrir la discusión con ustedes y que pudiéramos de alguna forma ver esa apreciación. ¿Qué podemos apreciar el día de hoy? Si esa exclusión social persiste, ¿ya? O no subsiste. Si hay una desigualdad económica, no. Comparemos cómo es la vida en la ciudad de Guatemala, ¿ya? Cómo es la vida en el interior de la República, en las aldeas, ¿ya? En las aldeas alejadas de los centros urbanos, ¿verdad? Son cuestiones que debemos preguntarnos. Así que dejo el espacio para que ustedes puedan participar y ustedes tienen la palabra. Tenemos 90 estudiantes presentes. Está abierta la posibilidad. Sí, sí pueden activar su micrófono. Igual levanta la mano, por favor, y con gusto les cedo la palabra. Esta es la academia, estimados estudiantes, no tengan pena de comentar. Adelante, Oscar. Licenciado, muy buenas noches. Adelante. Saludarlo. Y como usted hacía referencia a esto, qué lamentable, ¿verdad? Porque yo de igual manera, pues en aquellos tiempos escuchaba yo a mi abuelo decir de que cómo eran despojados de sus tierras incluso por oficiales y todo eso. O sea, prácticamente todo esto venía de arriba, o sea, de grandes poderes. Entonces yo pienso que derivado a eso, pues se da la organización de las FARC, todo eso que empiezan, perdón, sí, de la guerrilla. Entonces, todo eso, pues yo pienso que inicia por allá en el año 1984-85, donde tomó más auge todo esto. Yo pienso que todo esto no ha cambiado, en lo personal, pues no ha cambiado, siempre hay distinción, siempre hay, por ejemplo, hoy por hoy, pues ya se respeta un poquito más, somos un poquito más respetadas las personas que vivimos en pueblos, que prácticamente en aquellos años anteriores éramos marginados, o sea, por otras personas, pues y prácticamente hoy por hoy en derechos humanos, por eso es que existe, para que todos seamos partícipes en cualquier evento y todo eso. Incluso yo leyendo un libro donde decía que allá en los Estados Unidos existió un gran estudiador, pero sin embargo sus compañeros nunca le dirigían la palabra por ser de color, o sea, porque era de raza negra el muchacho, entonces, pero de ahí luego se dieron cuenta que era una gran persona inteligente, entonces prácticamente ahí se fueron acercándole a él, pidiendo ideas para ir conformándose y todo esto, ¿verdad? Pero siempre, yo creo que todo esto viene desde años muy, muy atrás. Y como usted preguntaba si esto ha cambiado, y yo pienso que no ha cambiado, no ha cambiado nada, porque siempre en tema de, por ejemplo, siempre existe la desigualdad, ¿verdad, el licenciado? Yo creo que ese era mi punto de vista y yo pienso que si no cambiamos nosotros en la casa, pues mucho menos podemos cambiar a la gente de la calle. Eso es todo, licenciado. Excelente, Oscar. Muchas gracias por su participación.
Muchas gracias. Bien, Brandon dice que, bueno, la pobreza está en todas partes y hoy en día, pues, se sigue haciendo con relación a las empresas mineras. En fin, bueno, ese es otro punto, ¿verdad? El trabajo se concentra en las zonas que más comercio tienen y, por supuesto, los requisitos, esas habilidades que debemos tener, pues, aumentan cada día, ¿verdad? De ahí la importancia de que nosotros nos preparemos y estudiemos, ¿verdad? Hugo dice que pues fue una excusa con tal de quitar las tierras. Y hoy en día se sigue haciendo con relación a las empresas mineras que solo dan una migaja de impuesto. Por supuesto, todo esto tiene, digamos que hay otras formas de, de desigualdad económica, pues porque en el caso de las mineras, pues quienes se llevan la mayor cantidad de ventajas económicas son esas empresas extranjeras, ¿verdad? Pues ni siquiera son nacionales, ¿verdad? Entonces, y la población pues queda prácticamente en desamparo porque pues llevan la riqueza del pueblo, ¿verdad? Eh, Brandon dice que el pasado aún hoy en día tiene repercusiones como la poca efectividad del gasto público, ¿verdad? Eh, lo que se pudo hacer para mejorar, ¿ya? Y no velar por el bien común, es decir, durante el conflicto armado interno. Néstor dice que aún existe desigualdad, los servicios básicos aún están muy centralizados y los pueblos más lejanos aún no tienen acceso a salud, a educación y la repartición de riqueza del país está desfasada en la mayoría, entre la minoría que tiene y la mayoría que no tiene. Efectivamente, creo que a nivel de país hay sectores que el desarrollo, por supuesto, no ha llegado. A carreteras en total abandono, no hay centros hospitalarios, etcétera, ¿verdad? Eh, Solo han cambiado las estrategias, dice Norma, de cómo quitar las tierras a indígenas y a los más desposeídos. Si de alguna forma todo esto, digamos, eh, es un caldo de cultivo precisamente para que en algún momento puedan surgir conflictos. Y de hecho hay conflictos. Lo que pasa es que no se llegan al extremo que se llegaron en esos tiempos, porque recordemos cómo se iniciaron estos movimientos, ¿verdad? Eh, en el caso del estallido del enfrentamiento armado interno en 1962, Guatemala entró en una etapa trágica y, por supuesto, devastadora, de costos, digamos, económicos, por supuesto, y humanos, ¿verdad? En esa situación, pues, se dieron una serie de, de masacres, como lo mencionábamos, y se cometieron pues violaciones precisamente de derechos humanos, ¿verdad? Por supuesto también hubo desplazamiento, como lo habíamos mencionado en la clase anterior, respecto a las comunidades de población en resistencia, que denominadas CPR. Lo mencionábamos que estas comunidades pues huían de ese conflicto y se fueron a refugiar en las montañas, ¿verdad? Porque no querían apoyar ni al ejército ni a la guerrilla, por supuesto. Entonces ellos huían a las montañas con tal de que pues no los molestaran, ¿verdad? Por supuesto, durante el conflicto armado hubo abusos tanto a nivel de la guerrilla como del ejército, ¿ya? Y esa desigualdad económica persiste, dice María del Pilar, ¿verdad? En fin, esa incongruencia entre el salario mínimo y el costo de la canasta básica, ¿verdad? Que es un lío todos los años porque nunca se ponen de acuerdo. Un sector patronal que dice que no aumenta el salario y el sector trabajador organizado que, pues, que solicita que sea acorde a las necesidades que subsisten en la población. ¿Quién vive hoy con 3,000 quetzales? ¿Verdad? Es un poco difícil. Y más aún en el interior de la República. Los salarios en las fincas no pasan de los 2,000 quetzales, ¿verdad? En fin. Eh, Correcto. Definitivamente, de ahí la importancia, estimados estudiantes, que conozcamos nuestra historia, ¿verdad? Es importante porque, porque estamos como estamos, ¿verdad?
Hay muchas de las causas que originaron el conflicto que aún subsisten, ¿verdad? Adelante, Andrea. Buenas noches, licenciado. Yo pienso que tal vez uno de los principales problemas que ha habido en muchos gobiernos es que ninguno pues ha dado la importancia a la educación como se debería de dar, ¿verdad? Porque pues por eso no somos un país desarrollado, porque no se preocupan por brindarle una buena educación a los niños desde pequeños. En este caso, los conocimientos académicos, ¿verdad? Y pues como dicen, mientras el pueblo sea ignorante, pues somos más fáciles de convencer. Pero he aquí el cambio que nosotros debemos de dar, preocuparnos por estudiar, por conocer más nuestra historia y pues así nuestros hijos poder hacer el cambio poco a poco para que ellos tengan como esa motivación para que ellos sean pues aún mejor que nosotros. Solamente. Excelente, muchas gracias, Andrea. Sí, efectivamente, yo creo que la importancia de que nosotros tengamos, desarrollemos esa capacidad de análisis, ¿ya? Esa capacidad, ¿ya? De entender y de comprender, ¿ya? Pero, ¿cómo podemos hacerlo si la forma de estudiar es memorística y no de análisis, de interpretación, ¿ya? Por eso nosotros estamos obligados a leer, leer, leer. Si nos cansamos de leer, como les decía, entonces nos equivocamos de carrera. Tenemos que leer constantemente. ¿Y qué debemos leer? Bueno, no solo lo que estamos de los cursos que están llevando ustedes en este momento, sino debemos leer mucho más allá. Filosofía, política, religión, economía, en fin, entre tanto que debemos estudiar. Pero mantenernos leyendo, porque la lectura nos ayuda a entender la realidad social. No solo lo que los medios de comunicación transmiten, porque ellos nos venden información, eso no es gratis, pues. Ellos venden show, ¿verdad? Y para mantenernos prendidos a sus medios de información, eso es parte del show. No, eso es, hay que leer un poquito de eso, pero no dejarnos llevar. Debemos leer con mente crítica. Bien. Efectivamente, Karen, de alguna forma, si no conocemos nuestra historia, en algún momento puede darse esa repetición, ¿verdad? Fátima dice que eh, desafortunadamente no se invierte en educación, que es uno de los pilares fundamentales del desarrollo humano, que a lo que le apostó Juan José Arevalo Bermejo, ¿verdad? Entonces, de ahí nosotros, como estudiosos del derecho, debemos precisamente encaminarnos a leer mucho más, ¿verdad? Y tener una mente crítica. Sí, bueno, de hecho nosotros no nos debemos dejar llevar así de simple. Debemos tener esa capacidad de análisis. Debemos cuestionar lo que escuchamos, lo que vemos, ¿ya? Lo que nos dicen, cuestionémoslo. ¿Ya? Bien. Sí, efectivamente, entre menos educación tengan, más posibilidades hay o más facilidad de poder ser manipulables, ¿verdad? En cambio, si estudiamos y leemos, no nos pueden manipular fácilmente. Entonces, esas diferentes situaciones vividas en el país desde la independencia que mencionamos, bueno, que independencia entre comillas, ¿verdad? Ustedes, porque fue el mismo grupo económico que dependía de la corona española, ¿verdad? Pasando por eh, las intervenciones de la Central de Inteligencia Americana, se creó eh, ciertos conflictos, pues, a partir de esa intervención del gobierno estadounidense y sus dependencias en los asuntos gubernamentales del país, ¿verdad? El conflicto armado interno, pues, tuvo su inicio de forma oficial, como dicen algunos documentos, en el 13 de noviembre de 1960, debido al descontento que generaba el gobierno de Miguel Ydígoras Fuentes,
que llevó a un grupo de oficiales a intentar dar un golpe de Estado. Aunque este no funcionó, terminó por crear las guerrillas con los militares que no pensaban rendirse. Este no fue el único grupo que se formó para la guerrilla, ya que se unieron diversos partidos y grupos sociales menores que de alguna forma apoyaban la causa de luchar por un gobierno eh, sin tanto control extranjero y con mayor representación del pueblo, cosa que hoy en día podemos decir que es un tanto difícil. Este conflicto, por supuesto, duró más o menos 30 años con distintos enfrentamientos armados, porque a partir de 1962 el movimiento revolucionario MR13 comenzó a intentar derrocar el gobierno, ¿verdad? A través de las armas, creando en ese mismo año las Fuerzas Armadas Rebeldes. Quizás ustedes la han escuchado, que se menciona esto, ¿verdad? Las FARC, famosas Fuerzas Armadas Rebeldes, iniciando también con protestas universitarias, ¿verdad? Estas protestas fueron apoyadas por estudiantes, por obreros, por campesinos, ya, trabajadores, por mujeres y diversos partidos políticos, y solicitaban la anulación de las elecciones ya, del Congreso, también la disolución del mismo y la renuncia de Idígoras Fuentes, ¿ya? En fin, en 1963, Idígoras Fuentes intentó mantener al pueblo con calma y permitió el ingreso del expresidente Juan José Arevalo Bermejo. Pero esta acción no la vieron bien los militares, y el ministro de Defensa pues decidió darle un golpe de estado al presidente, a este presidente Idígoras Fuentes, ¿verdad? Entonces, estando el coronel Enrique Peralta Zurdia al frente del ejército, o sea, en el gobierno, el ejército tomó control completo del Estado, definiendo pues un estilo de dictadura militar que buscaba pues terminar con la guerrilla por medio de la creación de los famosos escuadrones de la muerte, ¿verdad? Que eso es parte de la historia guatemalteca. Estos escuadrones de la muerte, pues lo que hacían eh, eran grupos militares que estaban enfocados en secuestrar, en torturar y darle muerte a quienes se opusieran al gobierno, ¿verdad? Todo aquel que protestara o que dijera algo en contra del gobierno, pues ya sabía que lo iban a ir a sacar de su casa, ¿verdad? O la famosa panel blanca, tal vez alguno de ustedes lo oí mencionar, o el famoso Comando 6, ¿verdad? Eh, que reprimían cualquier protesta, cualquier inconformidad, si alguien criticaba o alguien decía, o, o mucho menos en las aulas universitarias que los docentes de aquel entonces pudieran atreverse a hablar porque pues los secuestraban, ¿verdad? Eh, ¿Qué podemos decir hoy en día? Afortunadamente, esa parte de esa historia eh, de sangre en nuestra Guatemala, pues hoy en día podemos criticar, ¿ya? Inclusive hasta insultar, cosa que no debería ser así, pero es parte de esa libertad que se tiene, ¿ya? Y debemos medir también las consecuencias de lo que decimos o hacemos, porque recordemos que dentro de los derechos humanos existen derechos de los demás, ¿verdad? Y hay un límite de esa forma de nuestros derechos, en el sentido de que no podemos violentar los derechos humanos de los demás pretendiendo defender los derechos nuestros. Pero en ese entonces no se podía hablar abiertamente como hoy en día se hace. Hoy en día, por lo menos, tenemos esa libertad de expresión, ¿verdad? Sin insultar, por supuesto, porque entonces ya hay una agresión ahí, ¿verdad? Bien. Bien, entonces veíamos entonces esa situación que se daba. Posteriormente se dio el involucramiento de las patrullas de autodefensa civil que mencionábamos, que se involucró de manera forzosa a la población civil en estas patrullas, ¿verdad? Como parte de la campaña contra insurgente. En 1968 el gobierno tuvo pues victorias contra la guerrilla, logró las capturas y ejecución de líderes y destrucción de depósitos de armas, ¿verdad? Luego, en el oriente de Guatemala, hizo que muchos guerrilleros se entregaran de forma voluntaria y que el coronel Carlos Arana Osorio indicó cuando fue electo en 1970 que se había neutralizado la amenaza, ¿verdad? A pesar de que consideró que ese movimiento guerrillero se estaba debilitando, en realidad no estaba sucediendo. Y en el año 1972 surge una ideología de corte nacionalista e indigenista que continúa con la guerra con el ejército guerrillero de los pobres.
Tengo por aquí un documento, se lo voy a compartir en el chat. Este lo extraje de, es una página que pertenece a Prensa Libre y tiene que ver con estudios que han hecho, ¿verdad? Entonces, se las dejo ahí para que ustedes le den una lectura. Entonces surge el Ejército Guerrillero de los Pobres, el EGP, ¿verdad? En los siguientes años se da la elección de diversos gobiernos que promueven de alguna manera la expansión y uso de fuerza militar contra todo poblador que era considerado comunista o guerrillero, ¿verdad? Entonces, todo era, lo voy a compartir en pantalla, un segundito, ahí está, ahí estamos. Bien, decíamos entonces que con la elección de los siguientes gobiernos que promueven una expansión y uso de la fuerza militar contra todo poblador, ¿verdad? Entre ellos, Chele Eugenio Laugerud García y posteriormente Fernando Romeo Lucas García y luego Efraín Ríos Montt. En la década de los 80, donde se da el mayor número de desapariciones, de torturas y asesinatos a la población, ¿ya? Guerrillera y civil, por supuesto, pero lo más grave era la población civil, como decíamos, ¿ya? Cometiendo actos atroces no solo contra pobladores específicos, identificados como miembros guerrilleros, sino también contra aldeas enteras, donde se encontraban mujeres y niños que no estaban involucrados, por supuesto. Pero ahí se creó esa política de frijoles y fusiles. Quizás ustedes lo han escuchado. Frijoles y fusiles, le daban su bolsa de frijol a los campesinos y le daban un fusil. Y le decían que tenía que ir a patrullar, ¿verdad? Para defenderse de la guerrilla. ¿Ya? Porque la guerrilla llegaba a los pueblos a reclutarlos para combatir a favor de ellos. ¿Ya? O el ejército, en todo caso, pues se llevaba a los jóvenes, ¿verdad? A combatir también. ¿Verdad? Entonces, eh, este conflicto, por supuesto, dejó un saldo de más de 200,000 víctimas, según el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Daños en la población, por supuesto, tanto a nivel físico, por la cantidad de levantamientos armados, como de daños sociales y daños psicológicos, ¿verdad? En fin, y los duelos sin concluir al verse forzados a huir de sus hogares, al presenciar el asesinato brutal de poblaciones enteras, como decíamos, eh, las comunidades de población en resistencia. Por supuesto, hoy en día tiene esas repercusiones fuertes en una parte de la población que no sabe lo que ha sucedido con sus familiares. Hay muchas personas que no han encontrado a sus familiares, gente que fue desaparecida durante ese conflicto armado, ¿verdad? Doloroso, por supuesto. Finalmente, después del derrocamiento de Ríos Montt, la situación comienza a disminuir su nivel de violencia y acerca a, en parte a ese fin con el gobierno de Óscar Humberto Mejía Víctores. Y la misión continúa durante los gobiernos de Vinicio Cerezo Arévalo, luego con Jorge Serrano Elías, posteriormente Ramiro León Carpio, y finaliza con la firma de paz con Álvaro Arzú el 29 de diciembre de 1996. Entonces, como vemos, ese ideal, esa presión que de alguna forma tuvo el gobierno de Guatemala para poder dar fin a ese conflicto armado por la cantidad de violaciones a derechos humanos que se estaban dando. Entonces, la comunidad internacional presionó tanto y obligó prácticamente a negociar la paz, es decir, el alto al fuego, ¿verdad? Y hay tantas reuniones que se dieron con el grupo de Contadora, en fin, ¿verdad? Durante el gobierno de Mejía Víctor, posteriormente con Serrano Elías, y de ahí también hablamos de Vinicio Cerezo, en fin, hasta concluir con la firma de los acuerdos de paz, ¿verdad? Adelante, Amílcar. Gracias, Lick. Buenas noches. Disculpe con una duda. Antes acá en Guatemala el servicio militar era obligatorio para todos los mayores de 18 años, ¿verdad? Es correcto, inclusive
de 16, 17 años se los llevaban durante el apogeo de la guerra contra insurgentes. Entonces, menores de edad, 16, 17 años, se los llevaban, ¿verdad? Tenían el cuerpo suficiente, la fuerza suficiente, se los llevaban, ¿verdad? Sí, pues entiendo. ¿Y por qué fue que esto se dejó de hacer? ¿Porque ya no se hace el servicio militar? O Bueno, sea, que sea obligatorio. sí, fíjense, estimados estudiantes, con relación a la pregunta de Milka, efectivamente, después de la firma de los acuerdos de paz, o sea, anterior a la firma de los acuerdos de paz, pues sí existía el servicio militar obligatorio. Y posterior a la firma de los acuerdos de paz, el ejército se comprometió, o el Estado de Guatemala en todo caso a través del gobierno de ese entonces, se comprometió a disminuir la cantidad de elementos del ejército, ¿verdad? Porque se suponía que ya el conflicto armado había concluido. Entonces ya no necesitaban un ejército tan grande. Entonces disminuyó el reclutamiento forzoso de los jóvenes, ¿verdad? Sobre todo de jóvenes campesinos, porque pues, digamos, en la ciudad de Guatemala, pues no era tan frecuente como en el interior de la República, ¿verdad? Es decir, en las poblaciones más pobres, digamos, era de donde se llevaban a los jóvenes a prestar el servicio militar obligatorio, ¿verdad? Entonces de ahí que muchos venían y se casaban o hacían una serie de cuestiones, como comentaba una compañera en la clase anterior, de que llegaban a hablar a los cuarteles para que dieran a los jóvenes para que no prestaran el servicio militar, pues porque, pues obviamente, eh, la retribución económica que recibían ellos, pues era una nada, ¿verdad? Y le daban a los padres un porcentaje de lo que debía recibir el soldado. La obligatoriedad, digamos, ya no se marcó a partir de los acuerdos de paz, de la firma de estos acuerdos, y se empezó a hablar de un servicio cívico, ¿verdad? Que en la actualidad eso es lo que se debe prestar, servicio cívico en lugar del servicio militar, ¿verdad? Otros lo que tenían que hacer era digamos, pertenecer eh, al ejército, pero no tanto en servicio militar, sino que iban a recibir entrenamiento, ¿verdad? Como reservas militares, ¿verdad? Entonces, posteriormente se dio esa situación. Digamos, las reservas militares, hoy en día pues ya ni se habla de eso, pero todos los ciudadanos mayores de 18 años teníamos que ir a prestar reserva militar, a recibir un entrenamiento para manejo de armas, es decir, entrenamiento militar para estar listos para la guerra, ¿verdad? Entonces, hoy en día, pues eso ya no se aplica, sí se aplica lo que es el servicio cívico, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que puedo comentarle al respecto, estimado Milcar. Gracias, Lick. ¿Y ese servicio cívico qué es de lo que se encarga? Sería como, es que bueno, a mí me platicaron de esto cuando estaba estudiando y llegaron los del ejército y nos dieron una pequeña charla, pero lo que recuerdo es que ellos nos dijeron que esto es como que era como una vez cada 15 días que se tenía que ir y era igual nos enseñaban a manejo de armas y como tácticas de supervivencia, pero no tanto para la preparación de una guerra. No sé si es lo mismo. Es correcto, efectivamente así es como funciona, ¿verdad? O sea, algo así como forma parte de las reservas militares, ¿verdad? Por ahí les dan su cartoncito de que es reservista, ¿verdad? Que en caso de llamado, pues tiene que acudir a defender a la patria, ¿verdad? Entiendo. Gracias, licenciado. Con gusto. Bien. No sé si hay alguna otra inquietud. No tengan miedo de hablar ustedes. Aquí estamos en la academia. Exprésense. Vamos a ver quién ha escrito aquí. Vamos a leer sus comentarios. Adelante, Miguel. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas noches. Sí, solo como comentario, usted mencionaba acerca de la situación que se daba en relación a que pues había que prestar servicio militar.
recuerdo también que por ahí me comentaban de que por ejemplo, en el caso de que pues uno fuera estudiante, debía aportar por ahí el carnet, porque no solo el carnet, sino bien lo que antes se le llamaba la fe de edad, para poder hacer ver de que no lo podían a uno pues llevar al destacamento, ¿verdad? Porque si era así, pues uno lo remitían rápido al área más cercana. En el caso de Antigua, más cercano que teníamos era la parte de Chimaltenango, ¿verdad? Era el destacamento como que utilizado como la base central para el ejército, ¿verdad? Entonces sí era importante que uno cargara sus documentos a la mano, porque si no, pues se causaban ciertos problemas para un menor de edad, ¿verdad? Como usted decía, aunque tal vez fuera menor de edad, pero pues ya se veía que tenía como que la capacidad física de poder estar en el ejército, pues no le preguntaban y solo lo subían al camión y pues más que todo al cuartel, ¿verdad? Así es, efectivamente, ese es parte de la historia de nuestra Guatemala. Entonces, como decíamos, las causas y consecuencias del conflicto armado interno, ¿verdad? Que hoy en día, pues como veíamos, subsisten, ¿verdad? Em, Llamar las cosas, como dice un documento por ahí, por su nombre, puede ayudar a encontrar las causas de ese insensato periodo que nos hirió gravemente, ¿verdad? Por lo que ocurrió eh, una parte de la sociedad contra la otra, ¿verdad? 1964-66 y luego 1976 a 1982. Causas que fueron diversas y no, por supuesto, no solo una, ya la mencionamos. Eh, es decir, esa acumulación de niveles de hambre y pobreza en los 60, cuando la economía, por supuesto, del país, en realidad se ha encontrado en manos de solo unos cuantos, ¿verdad? Y si no vayamos tan lejos como dicen, vayamos a algunas aldeas y nos vamos a dar cuenta que el desarrollo económico no ha llegado ahí, ¿verdad? Calles de terracería, grandes, digamos, necesidades, no hay calles asfaltadas, no hay agua potable, en fin, y una serie de falencias, ¿verdad? Y también en la ciudad de Guatemala no es tan así. Vean ustedes en algunos lugares, ¿verdad? En zona 25, por ejemplo. En fin, em, vemos cómo nuestros impuestos, ¿a dónde van a parar? Nos obligan a pagar el impuesto único sobre inmuebles y no hay desarrollo en la comunidad. Nos obligan a pagar el impuesto de circulación de vehículos y vean nuestras carreteras como están, ¿verdad? Entonces, son cosas que están a la vista de todos y no decimos nada. Y yo no estoy diciendo que digamos algo, al contrario, que estemos conscientes de esa realidad y que pues no sigamos eligiendo a personas que no cumplen con su cometido, con lo que establece la Constitución. Si solo cumplieran con los primeros 3 artículos de la Constitución Política de la República, sería distinta para los guatemaltecos, ¿verdad? Eh, los primeros 2 artículos es prácticamente cumpliendo con ellos, no tendríamos la Guatemala que tenemos hoy en día, ¿verdad? Vean ustedes los drenajes en la ciudad de Guatemala, colapsan. ¿Por qué? Porque no se invierte en eso. En fin, así que les agradezco mucho su participación. Yo sé que muchos de ustedes no abrieron su micrófono, pero escribieron en el chat y hay que atreverse a hacerlo. No hay que tener miedo. Aquí es la academia, como les digo, y podemos pues conversar libremente, ¿verdad? Sin miedo de ninguna clase, ¿verdad? Porque de eso se trata, que lo platiquemos y que veamos precisamente. Bien, si hubiese alguna duda, algún comentario final, con todo gusto les escucho. Les agradezco mucho siempre su participación activa, ¿verdad? Que eso es muy importante.
en la próxima clase, mientras ustedes se deciden a hablar, adelante. Ah, no, están despidiéndose. Bien, en la próxima clase vamos a trabajar ya los acuerdos de paz, ¿verdad? Y voy a ver, denme un segundito, no se vayan a ir todavía. Voy a compartirles de una vez el link